Hola, en esta ocasión te traigo algunos ejercicios resueltos de la materia de termodinámica. Cabe mencionar que estos ejercicios serán resueltos como de manera aleatoria, haciendo referencia a que son temas de distinto tipo. Entonces, un tema muy común en termodinámica es el gas ideal. Por lo tanto, te voy a resolver el siguiente problema, que dice lo siguiente: completar la tabla siguiente utilizando el modelo del gas ideal. Para ello voy a tener la siguiente tabla en donde me están presentando las tres variables de estados muy importantes para la termodinámica, que viene siendo la presión, el volumen y la temperatura, y el número de moles, que es la cantidad de materia que tiene este gas. Por lo tanto, vamos a llenar esta tabla por medio de filas. Entonces, antes de comenzar, pues vamos a recordar qué es la ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal está regido por esta ecuación: PV igual a nRT, donde P es la presión, V el volumen, N el número de moles, R la constante de los gases ideales y T la temperatura. Cabe mencionar que estas tres variables de estado se encuentran presentes en esta parte del gas ideal. Por lo tanto, algunas son constantes, por ejemplo, ¿quién? El número de moles y R. R es la constante universal de los gases, ya lo dijimos, y entonces este toma diferentes valores de acuerdo a las unidades que manejen en los dos sistemas, tanto el internacional como el inglés. Por lo tanto, aquí te pongo algunos valores el cual podemos utilizar para estos casos. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es encontrar la variable que hace falta en cada fila. Entonces, en la primera fila tenemos pues que nos hace falta ¿quién? La temperatura. Entonces, cada uno de estos parámetros también viene su unidad en la cual lo debes expresar, a excepción de la presión, porque en la presión no me indica en qué unidades la voy a necesitar. Sin embargo, pues aquí está manejando atmósferas, milímetros de mercurio y atmósferas nuevamente. Entonces aquí podemos poner otras unidades referentes a la presión, pero eso también ya depende del valor que tomes de R. Aquí están algunos de ellos. Entonces vamos por la primera fila. En la primera fila me pide que determine ¿quién? La temperatura. Entonces mi punto de partida es la ecuación del gas ideal y precisamente aquí tenemos que despejar. Haciendo el despeje de la ecuación nos queda esto. La temperatura será igual al producto PV entre N y R. Lo que se hace es que si quiero despejar la temperatura, N y R, como están multiplicando, pasará al otro lado dividiendo, quedando de esta forma. Entonces vamos a ver qué sucede en la primera fila. En la primera fila tengo como datos la presión en atmósferas, que son 5, el volumen en litros, que son 10, y el número de moles, que son 75. Por lo tanto, voy a utilizar la ecuación ya despejada y mediante los cálculos que voy a resolver es que voy a sustituir en esa ecuación los valores que conozco de acuerdo a mi tabla, teniendo lo siguiente. Aquí tengo una presión de 5 atmósferas. Como estoy tomando el valor de R como 8.31447 kilopascales por metro cúbico entre kilomol Kelvin, estoy tomando esos valores de la tabla antes mencionada. Entonces, lo que hago es que la presión en atmósferas la tengo que convertir a pascales para ser consistente con las unidades con R. De igual forma, existen otros valores de R que vienen en función de atmósferas, también lo puedes utilizar. Pero bueno, esta ocasión pues, lo hago a propósito con el fin de ¿qué? De poder hacer conversiones, ¿sale? Entonces las conversiones surgen de las tablas de conversión que ya están definidas en algunas literaturas. Entonces voy a tomar la primera conversión para poder pasar estas atmósferas a pascales y lo obtengo de la siguiente tabla de conversión. Entonces tengo estas dos y también te presento la tabla R. ¿Vale? Entonces aquí tenemos para la presión, tenemos una atmósfera y su equivalencia en diferentes unidades. En este caso me interesan los pascales y sé que una atmósfera corresponderá a 1.013 por 10 a la 5 pascales y es el valor que estoy poniendo de este lado. Por lo tanto,
también los litros los necesito convertir a metros cúbicos porque de acuerdo a R seleccionado, ¿sí? Tengo aquí metros cúbicos. Por lo tanto, voy nuevamente a unos factores de conversión y busco las unidades de volumen. Por lo tanto, aquí tengo que un metro cúbico corresponderá a 1000 litros. Por lo tanto, este valor pues ya lo estoy obteniendo de las tablas de conversión y lo coloco aquí de manera directa. Con ello entonces quiero aclarar lo siguiente. Cada vez que hacemos conversiones necesitamos colocar las unidades que se van a cancelar siempre debajo. Por ejemplo, aquí como quiero cancelar las atmósferas, tengo que ponerlas abajo. Y ahorita haciendo ya los cálculos, pues nos vamos a dar cuenta qué va a suceder con cada una de las unidades. Entonces, los moles no hay ningún problema, estos van a quedar así, son 75. Y aquí hay algo también muy importante a considerar. Cuando nosotros manejamos el prefijo kilo, hace referencia a 1000. Aquí vienen siendo 1000 pascales, pero abajo también vienen los moles, que son kilomol, también son 1000. Entonces, estos dos en automático en algunas ocasiones se cancela para dejar las unidades en pascales por cada mol. Entonces, vamos a ver qué sucede. Haciendo ese tipo de conversiones, la atmósfera se elimina y te quedan pascales, los litros también se eliminan y te quedan metros cúbicos, los kilos de arriba y de abajo de la constante R, los metros cúbicos que estoy cancelando, los moles con los 75 moles, los pascales con los pascales de arriba, quedando la única unidad como Kelvin. Y al hacer eso, entonces los Kelvin corresponden a las unidades de temperatura y es consistente con el parámetro que estoy buscando. En este caso, la temperatura que nos da es de 8.12 Kelvin. Recordemos que los Kelvin son unidades absolutas de temperatura. Por lo tanto, no se les pone grados Kelvin, es incorrecto. Es una temperatura absoluta en el sistema internacional y entonces son Kelvin nada más. Para el sistema inglés, al hablar de temperaturas absolutas, manejamos los Rankine. Entonces, en este caso son Kelvin y ya con eso tenemos pues nuestro primer valor en la tabla. Bien, de manera consecutiva, vámonos ahora con la segunda fila. En la segunda fila de la tabla, ahora mi variable a encontrar se llama presión y el despeje me queda de esta manera. El volumen que está multiplicando pasa dividiendo y ya queda despejada la ecuación. Por lo tanto, voy a la fórmula y empiezo a sustituir los valores, en el cual tengo 0.42 moles, la constante R nuevamente, que estoy tomando el mismo valor, la temperatura de 400 Kelvin, un volumen de 12 litros y aquí tengo que hacer la conversión para poder cancelar los metros cúbicos donde se encuentra el valor de R. Nuevamente ocupo el factor de conversión, aquí están las constantes R y hago la cancelación de unidades, quedando solamente las unidades que corresponden a la presión y en este caso vienen siendo los pascales. Y como respuesta tenemos como 116.402.58 pascales que corresponden a 116.40258 kilopascales. Entonces, el prefijo kilo, acuérdate que tiene que ver con cantidades en miles o 1 por 10 a la 3. Son prefijos que se utilizan para abreviar cantidades arriba de 10. Entonces, ya tenemos el primer valor de presión para la segunda fila. Con eso completamos la segunda fila y ahora vámonos con la tercera fila. En la tercera fila me está pidiendo el volumen. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo la presión en milímetros de mercurio, moles que son 0.88 y una temperatura de 114 Kelvin. Entonces ahora voy a convertir los milímetros de presión a centímetros, ¿verdad? Milímetros de mercurio a centímetros de mercurio porque es el único valor que puedo encontrar en tablas. Hay algunas tablas que te lo da directo, pero en las que estoy utilizando me da centímetros. Con ello me dice que un centímetro de mercurio corresponderá a 1333 pascales.
Entonces tenemos que convertir esos milímetros a centímetros para poder utilizar esta conversión. Entonces tenemos el valor de R, tenemos la ecuación, sustituyendo los valores que ya te está dando la tabla, y aquí corresponderá a la conversión de los 1500 milímetros de mercurio, quedando de la siguiente manera: los moles se eliminan, los kilos también, los Kelvin también, multiplican y dividen, se cancelan, los milímetros los conviertes a centímetros, pero también los centímetros de mercurio también se cancelan con los de abajo, quedando la unidad pascal. Pero también el pascal se va a eliminar con el de arriba porque se está dividiendo y multiplicando, y por lo tanto la única unidad que me queda son los metros cúbicos. Entonces recordemos que los metros cúbicos también son unidades de volumen, pero con esto nos damos cuenta que el volumen me lo está solicitando, de acuerdo a mi tabla, en litros. Entonces tengo que convertirlos resolviéndolo con el siguiente factor de conversión. Un metro cúbico corresponde a 1000 litros. Al hacer esa conversión, los metros cúbicos se eliminan y te va a quedar litros como tal, y corresponde a un valor de 4.171 litros, y eso lo vas a colocar en la tabla. Entonces la tercera fila ya está completa. Vámonos con la cuarta y última fila. En la cuarta fila tenemos ahora que encontrar a quién, de acuerdo a la tabla, el número de moles. Nuevamente tengo que hacer uso de la ecuación del gas ideal y de ahí despejar a n. ¿Sí? Al hacer el despeje, entonces empiezo a buscar la correspondencia de ahora una atmósfera, cuál es su resultado en pascales, porque ahora la presión son atmósferas. Por lo tanto, en la ecuación queda de la siguiente forma: sustituyo los valores que tengo, ¿sí? Y hago las conversiones necesarias o requeridas para poderlos dejar consistentes. Y pues comenzamos a cancelar atmósferas, los litros de la conversión, los metros cúbicos, los pascales, los Kelvin, los kilos, y las unidades que van a quedar son moles. ¿Sí? Entonces aquí están los moles libres, y aquí por el recíproco, como se encuentra dividiendo por recíproco, los moles quedan arriba multiplicando, dándote un número de moles de 2.35 mol. Entonces esos moles ya se completan en la tabla, y con ello ya tenemos la tabla completa. Por lo tanto, esta es la tabla que debes de mantener o de reportar una vez terminado tu ejercicio. Bien, entonces, con esto quiero comenzar con termodinámica a partir de esta ecuación del gas ideal, porque más adelante podremos tratar temas relacionados con un gas real. ¿Qué sucede cuando es un gas real? Bueno, ya la situación es un poquito más elaborada, pero ya en su momento les iré explicando qué debes tomar en cuenta para ello. Bien, tenemos otro ejercicio. Otro ejercicio tiene que ver con lo llamado presión de vapor. ¿Sí? Entonces, el ejercicio dice lo siguiente: que a 40 grados Celsius la presión de vapor del heptano puro es de 92 torr. Torr es una unidad llamada Torricelli que tiene que ver también con presiones, también existen sus factores de conversión, y pues está manejando estas unidades para este ejercicio. Y me dice que la presión de vapor del octano puro es de 35 torr. Al mencionarme que es heptano y octano puro, quiere decir que es meramente esta sustancia, que no existe ninguna mezcla, ¿sí? Entonces aquí te dice que va a diluirse, que se considera una dilución que contiene 2.5 moles de heptano y 6.5 moles de octano. Me pide que calcule la presión de vapor de cada componente y la presión vapor total sobre la disolución. Para esto, ahora vamos a considerar algo importante para poder tratar este ejercicio. Vamos con una ley llamada ley de Dalton, donde tiene que ver con presiones aditivas. Dice la ley que la presión de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si existiera solo a la temperatura y volumen de la mezcla. Esa es la condición para que suceda esta situación de presiones aditivas. Un esquema así de rápido, ¿sí? La ley de Dalton es esta, ¿no? Que si tienes un gas A y un gas B,
dado al volumen y a la temperatura, entonces las presiones las puedes sumar y quedarán dadas a la misma temperatura y volumen. Eso en una ecuación se representa de esta manera, ¿sí? Presión de la mezcla o presión de los que están mezclados es igual a la presión de la sustancia 1, 2, 3, hasta K sustancias. Y puede ser más de 3, 4, entonces es la sumatoria de cada presión de cada componente de 1 hasta los componentes que sean. Y esto en función del volumen y la temperatura de la mezcla. Entonces vamos a ver qué sucede con este ejercicio. Primero, es muy importante también tomar en cuenta un parámetro, pues sí, que tiene que ver con su composición y es la llamada fracción molar. Estamos hablando de gases, entonces la fracción molar en termodinámica lo manejan como YI y esta es la fórmula. ¿A qué se refiere esa fracción molar? La fracción molar es una sección, una parte de un total. Si yo estoy manejando sustancias que van de 1, 2, 3 hasta N o K componentes, entonces al sumarse todos los moles y quiero sacar yo la fracción individual o fracción molar de cada componente, es simplemente dividir el número de moles de esa sustancia entre el total de los moles que hay. Esto es semejante a la fracción másica, no me lo toco ahorita, me conviene tocar fracción molar debido a que pues, lo voy a manejar en la situación de mezcla de gases. Y esto es igual también al número de moles de cada componente entre el total de ellos. Entonces, como datos me está dando que son 2.5 moles de heptano y 6.5 moles de octano. Al hacer la sumatoria, pues ya tengo un valor total de moles. Entonces voy a sacar la fracción molar del heptano dándome lo siguiente. Voy a dividir 2.5 moles entre la suma total de moles, que son 9 moles, dándome una fracción molar de 0.277. Lo mismo sucederá con el octano. En el octano, en lugar de dividirlo los 2.5, son los 6.5 moles que corresponden a la cantidad de octano, dándome una cantidad de 0.722. No tiene unidades porque meramente es una fracción. Si tú sumas estos dos, te puede dar el 1 o el 100% y corresponde a algo lógico. ¿Por qué? Porque son partes de un todo. ¿Sí? Entonces, esas son las fracciones molares de cada gas que estamos manejando. Ahora tenemos por última parte la presión de vapor por componente. Eso como lo calculo con la siguiente fórmula. Presión de cada componente es igual a la fracción molar multiplicado por la presión del componente. Entonces voy a sacar las presiones individuales. La presión 1 que sería del heptano, que corresponde a la fracción molar de 0.277 por los 92 torricellis que vienen siendo en estado puro, dándome un resultado de 25.484 torr. Después tenemos a la presión número 2 que corresponde a la del octano, que una fracción molar es de 0.722 que multiplicará 35 torr, dándome un valor de 25.27 torr. Entonces, estas dos presiones que acabo de encontrar, las voy a sumar y tendrás la presión total sobre la dilución. Es lo que te está pidiendo. Si lo puedes ver en forma de ecuación, pues vamos a regresarnos a la fórmula de hace ratito y la presión de la mezcla podría también considerarse de la siguiente forma, considerando también la fracción molar. Entonces, al hacer la sumatoria, tenemos que sumar los 25.484 torr más 25.27 torr, dándonos un valor de 50.754 torr. Entonces, con esto queda resuelto el ejercicio. Gracias por tu atención, nos vemos pronto.